es Timoteo Zambrano, que ha hablado de consenso, un mecanismo que lleva a la negociación, al acercamiento entre los sectores políticos, y hoy está con nosotros precisamente para ampliar esta información. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Timoteo Zambrano es diputado, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional y también líder del partido Cambiemos. ¿Cómo está, Carlos? Tiempo sin compartir pantalla. Muchísimas gracias. Pantalla, así es. Consenso. En Venezuela, consenso, si estamos viendo que ni para definir el proceso de primarias parece haber acuerdo. ¿Es posible un consenso? Yo sí creo. Yo creo que el país está cansado que los políticos le impongamos el método, ¿no? Y el método de primaria es un método típicamente de los políticos. No es el método que quisiera la gente. La gente quiere como innovar ahí, quiere cambios en eso, ¿no? La gente quiere participar a su manera. Y una manera es el consenso, otra manera es las preferencias electorales en las encuestas, otra manera es que insurja una outsider o un outsider y que la gente se identifique y le dé su respaldo y su preferencia y le diga al país, este es nuestro candidato o esta es nuestra candidata. Si la gente anda en esa búsqueda, ¿no? Lo que no quiere es que nosotros los políticos le impongamos una ruta, ¿no? Esa es un poco la percepción que yo tengo. Pero el liderazgo político tiene que variar ahí, ¿no? Tiene que cambiar, porque es cierto que es muy difícil que tengamos una unidad en términos orgánicos. Eso yo no lo veo fácil, ¿no? Que es la unidad que entre los partidos nos ponemos de acuerdo. Por lo tanto, podemos seguir buscando la unidad y la unidad puede ser en torno a alguien. A lo mejor alguien que sea desconocido o desconocida, alguien que de pronto ha estado compartiendo contigo un café en algún lado, o está comprando pan en la misma panadería, que anda caminando por ahí. Bueno, pueden surgir. Yo creo que la gente está en esa búsqueda, ¿no? Por las encuestas, fíjate, el 62% no quiere candidato de partido, es la verdad. Ni de oposición, no es una posición ni de antipolítica, ¿no? Yo soy político y esto no es nada. Yo estoy planteando una posición antipolítica. Pero habla de un ciudadano que está desconectado de sus líderes políticos, precisamente. Bueno, porque a lo largo de todo este tiempo hemos tenido un discurso que no conecta con lo que aspira la gente. Por ejemplo, hemos tenido un discurso violento y la gente no está en la violencia. Así de sencillo para ponerte un ejemplo. Entonces, siendo así, yo creo que hay que explorar otros métodos. Aunque te digo, yo creo que tengo la percepción en la que esas primarias que plantea el G4, yo creo que ni se van a realizar. Yo creo que esas primarias no se hacen. Porque ahí hay un candidato que tiene... Bueno, hay varios candidatos allí. Sí, pero hay un candidato que de entrada les gana las elecciones. Y por lo tanto mandan a retirar a los demás y en vista que no hay más candidatos o precandidatos, hay que proclamar a uno solo que no llegaría nunca a las primarias. Entonces, no es verdad que vamos a ir a unas primarias. Eso yo no lo veo factible. Lo que hay que hablarle a la gente desde otra perspectiva, con claridad, con transparencia y porque busquemos un método que es verdad, el consenso no es un método tan fácil, es un método que hay que, como dicen los españoles, hay que sudar la camiseta. Claro, porque es precisamente... Porque ir a un... Se trata de acuerdos, o sea, acercamiento entre sectores mesa que hoy no se ponen de acuerdo. es lo más fácil, ¿no? O sea, ahí no hay esfuerzo, pero debatir una candidatura, no, buscando el consenso sobre un nombre es complejo. Pero aún, fíjate tú, Carlos, mira, yo creo que es que la gente va a imponer esa candidatura. Ese 60% que decidió no votar en el 2021, estoy convencido que buena parte de ese 60%, los que, bueno, incluido aquellos que tradicionalmente no votan, pero sí emiten opinión, ese 60% nos va a imponer probablemente, por lo menos hoy está en esas condiciones, nos va a imponer esa candidatura. Lo que creo que es que el liderazgo político tiene que responder a ese desafío de manera positiva y sumarse también a eso. Darle una oportunidad a esa ruta, pues darle una oportunidad a la preferencia de la gente. Eso es lo que pienso, ¿no? Ahora, los políticos, por supuesto,
el escenario en nuestro país es tan cambiante que antes hablábamos de la oposición y hoy hablamos de las oposiciones, hablamos de la plataforma unitaria, de la Alianza Democrática, y el primer paso no sería para que los políticos le den paso a la ciudadanía, primero poder volver a ser la oposición. Pero por lo que te decía antes, que es muy difícil que nos ponga, eso que tú dices es la alianza orgánica, por eso te digo que es muy difícil que tengamos una alianza orgánica. Pero, digamos, la unidad no es imposible por otra vía. Tenemos que estar abiertos, que hay otra posibilidad de unirnos, y a través de una figura en la cual todos nos podemos nuclear. En el que pueda creer la Alianza Democrática, pueda creer la plataforma unitaria, puedan creer los independientes, una figura unitaria. Claro, es que yo creo que eso es posible. Ahora, tenemos que estar en la capacidad de admitir una candidatura de esa naturaleza. El punto está en que si tú no la admites y sigues a contrapelo un grupo de partidos, 2 o 3 partidos, a imponerle a la gente una candidatura, va a ser ridículo. Entonces, creo que hay otros caminos y hay que explorar esos otros caminos. Y hay quienes se niegan a explorar esos caminos. Ese es el problema que tenemos. Pero la gente es muy sabia y no tengo duda que veremos en los próximos tiempos, vamos a tener 2 años para eso, en que irán insurgiendo figuras, nombres, mujeres, hombres, que aspirarían a esa candidatura. Ya de hecho, por ahí suenan varias y varios. A mí cuando me preguntan, yo digo, bueno, yo no tengo candidato, si no, no sería outsider, pues. El outsider va a surgir. Hay una cita bien interesante con la que abríamos el segmento anterior y tiene que ver con esto, y es de Giulio Cellini, que es un consultor político en Venezuela. Un outsider no se compra en la tienda o sale de un sombrero de mano. ¿De dónde puede salir un outsider en una sociedad donde las mismas encuestas hablan de la confianza hacia otros sectores, hacia los empresarios, hacia la iglesia, y la iglesia pareciera ser el que tiene más confianza? Yo creo que ese no es venezolano, ¿no? Entonces yo le diría... No, Giulio Cellini es venezolano, claro. Bueno, no sé si será venezolano, porque yo digo por los apellidos, pero le voy a decir un refrán muy popular en Venezuela: no se compra en botica. Eso es muy venezolano. Es verdad, pero es que aquí nadie está saliendo a comprar en una tienda un outsider. Eso me parece que decirle a un país, por lo menos que es estúpido, ¿no? O sea, creer eso es una estupidez también, ¿no? No, yo creo que... Claro, pero plantea la dificultad de conseguirlo. El outsider sale de la gente, pero es que la gente no se va a equivocar en eso. El outsider sale de la gente. Fíjate tú, acabamos de ver unas elecciones hace pocos días en Colombia. Ahí está Rodolfo Hernández. Insurgió, ese es un típico outsider. Bueno, ese es un outsider de TikTok, pues, de redes. Bueno, y mira dónde llegó. No ganó por chiripa. Bueno, eso es. Lo prefirió la gente. Hay quienes atribuyen su derrota a... Nos toca hacer una pausa y al regreso lo conversamos. Esta figura del outsider por sí sola puede contra la política tradicional. Y el ejemplo de Colombia es bien interesante porque mencionábamos que en el análisis que se hace posterior al resultado se habla de un Rodolfo Hernández que no logra ganar al recibir el respaldo del uribismo, del Partido Liberal y de otros sectores políticos del país que tienen niveles de rechazo también. Es un contexto parecido al que vimos en Venezuela. No, pero los niveles de rechazo, por eso que no gana. Por eso vale la pregunta. Lo contagió esos sectores, ese liderazgo político contagió esa candidatura. ¿Y qué pasaría? Ahora no, yo estoy de acuerdo que haya ganado Petro, yo, Timoteo Zambrano, no, tampoco, porque creo que lo que viene es muy grueso, ¿no? Muy importante, pero fíjate tú, Zelensky, el ucraniano, es un outsider, ese claro, fue un viene outsider, de la televisión. Y creo que ha resultado un buen outsider, ¿no? Nos toca por lo menos en el campo de la guerra, ¿no? Nos toca hacer una pausa. Eso lo ampliamos luego, el tema de si un outsider puede por sí solo en una política como la nuestra, donde precisamente el respaldo de los líderes políticos suma o resta, sería la pregunta precisamente. Timoteo Zambrano está con nosotros, diputado, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior y también del Partido Cambiemos. Hacer una figura outsider en la política colombiana, Donald Trump fue un outsider también en la política de los Estados Unidos, Volodymyr Zelensky, Vitaly Klitschko, el alcalde de Kiev, viene del boxeo y hoy incluso Manny Pacquiao incursionó en la política y también se puede considerar figuras outsider, pero en una política como la venezolana, Pedro Pablo Fernández a esta misma pregunta decía, imaginen al candidato ideal
y en una rueda de prensa, todos los sectores políticos lograron ponerse de acuerdo, y en una rueda de prensa presentaron a ese candidato y le sentaron al lado a Bernabé Gutiérrez, a Henry Ramos, a Manuel Rosales y a Julio Borges. Inmediatamente el candidato pierde toda su popularidad porque le traslada la negatividad de esa política. ¿No ocurriría eso en ese caso de que un outsider pueda lograr surgir de ese concepto, de ese consenso político? Bueno, fíjate cómo yo lo veo, ¿no? Eso va a depender cuál es la estrategia del outsider, digamos, desde el punto de vista de presentación y de su candidatura, ¿no? Pero en situaciones, tú has nombrado varios países, algunos han estado en una situación parecida, como Ucrania, como la de Venezuela. Ucrania venía saliendo del Euromaidán, claro, y de toda una inestabilidad política. Países con esta situación política, por lo menos buscan en algún periodo constitucional tener un outsider. ¿Por qué? Porque la gente se imagina que alguien venido del sector privado, por ejemplo un empresario con logros, que empiezan a mirar los logros, que tenga recursos, siente que es más transparente, en fin, y que no pertenece al liderazgo político y no es un rostro del conflicto, que eso es otro detalle importante. La gente está agotada, está cansada del conflicto y la gente no le va a dar su preferencia a alguien venido del conflicto. Eso es así. Por eso yo te decía que la gente de alguna manera lo que busca es generar también un cambio en la metodología de la escogencia y que no sea de los políticos. O sea, no me vengas a decir a mí, yo ciudadano, que yo tengo que ir obligatoriamente a unas primarias para supuestamente tú escoger un candidato. Si es que son los mismos, el método es de los mismos. Entonces, y los nombres son los mismos. Y los nombres son los mismos. Entonces, la gente rechaza eso. Sí, yo lo que digo es que el liderazgo político, y ahí me incluyo, nosotros los liderazgos políticos, tenemos que dar un giro en eso, sin ningún temor, y acompañar la preferencia de la gente, digamos su imaginario, que eso es posible hacerlo. Y bueno, transitar ese camino, transitar una ruta totalmente diferente. Al final un outsider, ¿qué es? Alguien de la sociedad que quiere. Si una sociedad que quiere señalar a alguien que pueda, por lo menos en el próximo periodo presidencial, que conduzca los destinos de este país. Entonces, yo creo que son más las ventajas para que la gente participe, también porque si no, no es tan fácil movilizar a la gente. Hay que ponerse a pensar por qué no se Pero las primarias son de maquinarias. Porque el 60% no participó en las elecciones pasadas, que eran elecciones desde la base hasta a nivel de gobernadores. Las que vienen en el 2025 incluye el Parlamento. Cuidado si tenemos ahí una debacle en que no haya participación, en que haya una abstención pavorosa. Eso es posible, eso va a depender de lo que hagamos en el 2024 con la presidencial. Entonces, esto no es contra nadie tampoco. Esto no es contra los partidos, yo no estoy en la antipolítica, al revés. Lo que trato es interpretar el momento que estamos viviendo y que eso pueda tener una salida en el corto y en el mediano plazo, porque ya estamos en esa discusión. Cuando nosotros nos planteamos la megaelección, que fue una propuesta nuestra, ¿cuál era el objetivo de eso? El objetivo era, bueno, salgamos de todas estas elecciones, vamos a tener como especie una veda electoral por los próximos 2 años, 3 años, y eso nos permitiría, bueno, dar todas estas discusiones, reflexionar, ver desde la oposición cómo nos podemos reagrupar para avanzar, pero el reagrupamiento no significa que es para imponer un candidato, es que yo estoy en eso, que no es para decirle a la gente, este es tu candidato que tiene el rostro del conflicto, que tiene el rostro de la violencia, que tiene el rostro de esto. No, es para buscar la mejor solución posible en que podamos compartirlo con la sociedad. Bueno, yo he planteado eso y hay quienes lo cuestionan, hay otros que no. Es decir, yo creo que se está dando un debate interesante en la oposición y en el país, porque ya frente a ese método de la política,
que son las primarias, bueno, yo planteo un método, digamos que es la sociedad. Entonces, bueno, perfectamente veamos. Ojalá que la gente empiece a señalar nombres a partir de esta propuesta que hemos hecho. Ojalá que lo empiece a señalar, porque eso implicaría también la corresponsabilidad de la gente en involucrarse y buscar a alguien que pueda transitar esta ruta en los próximos años. Pero también es importante que el señalado quiera, como por ejemplo pasó en su momento acá en Venezuela con Lorenzo Mendoza. Mucha gente señaló que Lorenzo Mendoza era un buen candidato y nunca pasó. Bueno, yo creo que ya no lo van a señalar, porque yo creo que sigue también plantado en que no. Pero hay muchos más. Como yo digo, él se anda caminando por ahí. A lo mejor esta mañana pasó por aquí, por el frente del canal. No sabe. A lo mejor tú estabas en la panadería comprando pan y ahí lo tenías al lado, también estabas comprando pan o tomando café o comiéndote un cachito. Es decir, yo digo que es tan sencillo como eso, nada complejo. Camina por la plaza, no sé, compra helado, va a un supermercado. Es decir, lo que es que no nos podemos cerrar a esa posibilidad. Es lo que yo vengo señalando, porque esto es una corresponsabilidad de todos. Darle una solución a este país con una candidatura, aprovechando que en 2 años tenemos elecciones presidenciales, hay tiempo para construir. Es el tiempo y es lo mejor que nos puede pasar. Lo que es que, porque eso levanta también la esperanza. Hay un tema clave también en todo esto y tiene que ver precisamente con la política tradicional. Este es un país donde hemos escuchado a dirigentes políticos decir del otro lado que ni con votos ni con balas llegarán al poder. No es necesario un acuerdo político, y como una figura de un outsider que no venga de ese mundo político puede interpretar esta realidad. No, digamos que eso todavía va a estar. Vamos a convivir todavía con esos factores que creen que la cosa sale por la vía violenta, que la situación aquí es sacar a la gente, al gobierno por la vía violenta. Pero eso está demostrado que fracasó, o sea, esa política fue errada. Como ha sido errado la exigencia de las sanciones contra el gobierno, creyendo que eso iba a afectar nada más al gobierno, ¿no? Eso, si alguien no afecta al gobierno, afecta al ciudadano común. La invasión, la solicitud de invasión, bueno, esa política no va a regresar al país. Estoy convencido de eso. Por eso nosotros estamos viviendo una normalidad política hoy en día en el país. Claro, no hay duda que tenemos problemas económicos, tenemos el problema del salario, por ejemplo, de productividad, tenemos un déficit alimentario de más o menos el 70%. Es decir, tenemos problemas, pero el conflicto político como lo conocíamos no lo tenemos actualmente hoy en día. Conflicto de legitimidad de poderes, todo esto ha quedado atrás. Ese es un tema que aunque pudiera persistir con unos factores que persisten, yo no tengo duda que no es el principal problema hoy. Por lo tanto, yo creo que se debe regresar a un diálogo incluyente, inclusivo. El problema de las oposiciones es que los radicales del G4 son los que dictan las pautas políticas. Mientras se impone la dictadura de ese pequeño grupo, las posibilidades de ascender en el poder son escasas. No es, bueno, intenta, pero hemos demostrado que firmamos un acuerdo el 16 de septiembre de 2019 y eso es lo que nos ha traído para acá, hasta aquí. México no ha dado ningún resultado. Esto sí dio resultado de ese acuerdo. ¿Y cuál fue la ruta? La ruta electoral, sin duda. Y por lo tanto ahora vamos a dirimir en adelante todas nuestras diferencias en las urnas electorales. La siguiente pregunta la envía Alwin Abreu, @asesorías_AAB. Saludos al invitado. Y si hay un outsider, ¿qué pasaría si se proponen unas elecciones generales? ¿Lo aceptarían los liderazgos que no tienen aceptación? No entiendo. Si hay un outsider, pero van a haber elecciones generales. No entendería. Van a haber elecciones generales. Bueno, no sé si es que incluye todo. Exacto, que si puede ser una elección donde no esté nada más en la plataforma unitaria. Mejor todavía. Si hay unas elecciones que... yo lo que entiendo es que se elija al presidente, a la Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados regionales. Eso es lo que yo entiendo. Mejor, perfecto, vamos a unas elecciones generales. Es una propuesta previa de Timoteo Zambrano también. Sí, yo la he hecho en otras oportunidades. Muchísimas gracias, diputado, por acompañarnos esta tarde y darnos su visión respecto a ese escenario de cara a 2024. Timoteo Zambrano, diputado, también presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior en la Asamblea Nacional.